Embajadas y embajadores. Continuamos nuestra entrevista con la embajadora de la República de Sudáfrica en Venezuela, Taninga Shopelini. La posición de África en el mundo de hoy en la geopolítica mundial. La posición de África. Bueno, no es un secreto que el continente africano es el continente del futuro. Tiene una población muy joven y aparte de eso, en cuanto a los recursos naturales, todo el mundo está mirando hacia todavía en estos días hasta África. Así que el papel que África va a jugar en estos días y en los próximos años es un proceso muy, muy importante porque es un proceso de un futuro. Así que sí tiene un papel muy importante. ¿La Unión Africana cómo funciona como organización? La Unión Africana, primeramente, bueno, cuando se fundó, se llamaba la Organización de los Estados Africanos, ahora es la Unión Africana. Y su primordial tarea en ese entonces era la liberación política de todos los países de África. Con la liberación de Sudáfrica eso se logró. Ahora la tarea principal y primordial de la Unión Africana es la liberación económica del continente africano. Hay muchos países de África que todavía le falta mucho por la liberación total económica, porque todavía hay muchos países de África que dependen de los países que eran colonizadores. Y estamos en esa lucha de adquirir la liberación económica total de los países de África. ¿Cómo son los sistemas subregionales de integración? Necesitan mucho trabajo, porque, como he dicho, hay muchos países de África que todavía están muy influenciados por los ex-colonizadores, si no se dice Sí. así. Sí. Pero el papel que juegan las organizaciones subregionales es muy importante porque definen la importancia, definen el camino que deben tomar los países en esa región. Así que juegan un papel importante y también juegan un papel importante en cuanto a cómo se deben relacionar las diferentes regiones entre sí, cómo debe ser la integración económica del continente africano. Así que su papel es primordialmente económico. ¿Cuáles son los principales mecanismos subregionales de integración? Bueno, los nombres de los es de SADC, que es de África Austral, es ECOWAS, que es de África Occidental, tenemos los de Magreb, que son los de los países del norte de África, tenemos COMESA, que son de los países del este de África, y tenemos ECAS, que son de los países de Centroáfrica. ¿Cómo se expresa la francofonía y los países de habla inglesa? Bueno, cada año la relación se está mejorando. Al principio era muy difícil. Cuando se formaron era difícil porque cuando uno entiende la política africana, va a entender que la política africana depende, en el país donde tú estés, depende quién fue tu colonizador. Los países habla inglés tienen una forma muy distinta de hacer cosas, de hacer negocios, que el mundo habla francés. Y poco a poco esas diferencias se están eliminando y ese es el papel que está jugando la Unión Africana para atraer a los países africanos y eliminar las diferencias las diferencias que nos separan como países y las diferencias que no son hechas por nosotros los africanos, pero por influencias que vienen de afuera. Pero eso se está mejorando cada vez. ¿Y el papel de África en relación con Naciones Unidas y la relación con América Latina? Bueno, en relación a las Naciones Unidas, lógicamente, porque cada país del mundo es miembro de las Naciones Unidas, así que lógicamente tenemos una relación muy fuerte. En cuanto a América Latina, tuvimos la ASA, que era la Organización África-Suramérica, que todavía está en el estado de pañales, si yo puedo decir así. Y hay mucho trabajo que todavía hay que hacer, pero cuando uno ve las similitudes que existen entre los dos continentes, vamos a ver que tenemos más similitudes que diferencias. Así que en cuanto a que esa organización empiece a marchar, el trabajo va a ser mucho más fácil para unir los dos continentes en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, etc. ¿Han respetado el principio de no proliferación de armas nucleares? Sí, lógicamente. No hay ningún país africano con armas nucleares. De lo que yo sepa, no. Ni siquiera Sudáfrica en la época de los blancos. No. Bueno, en ese instante, pero eso es una de las primeras cosas que firmamos cuando tuvimos nuestra liberación. ¿Y el tema ecológico ambiental? No, eso es un tema caliente. Porque si uno ve entre los países mismos occidentales, no hay un acuerdo en cuanto a lo que es. Entonces, la influencia que tienen los países occidentales y el América mismo en África es muy fuerte. Así que como países todavía no tenemos
una sola ley, si yo puedo ponerlo así, pero el continente africano porque tenemos tantos países que sufren en cuanto a problemas de climatización. El continente africano está muy convencido de que tenemos que empezar a mirar bien y tener acuerdos como un solo acuerdo como el continente africano en cuanto a qué es lo que va a ser o cuál va a ser la posición del continente africano en cuanto a la climatización. Pero es un proceso que es muy difícil. Y bueno, como la biodiversidad es extraordinaria, el agua dulce, los recursos naturales, ¿no? Bueno, siempre han dicho que una de las cosas que van a causar, que pueden causar una otra guerra mundial es el agua, el problema del agua. Así que el problema del agua, cómo se trata del agua, es un tema que debe tener una sola solución, que un acuerdo entre los países de África. Eso es una de las cosas que se están discutiendo en cuanto a problemas de climatización y todo eso. Y el tema de la justicia penal internacional, ¿cómo se ha venido manejando en África? Como he dicho, muchos países de África tienen influencias distintas. Por ejemplo, si yo puedo darle un ejemplo, en cuanto al presidente de Sudán, no todos los países de África tuvieron la misma opinión en cuanto a qué es lo que se debe hacer. No todos los países tuvieron la misma opinión. No hay unanimidad. No hay unanimidad, pero lógicamente, como he dicho... Porque hay una sentencia de la Corte Penal Internacional, ¿no? Claro. Él tenía, primeramente tuvimos no me acuerdo qué cumbre era en Sudáfrica, sí, y muchos países no querían que él fuera, pero porque era una cumbre de las Naciones Unidas y Sudán es un país de las Naciones Unidas, Sudáfrica debió de permitirlo para que él entre en el país. Sudáfrica no tenía el derecho de decirle que no, porque no era una cumbre africana, era una cumbre de las Naciones Unidas. Pero como yo digo, porque nosotros tenemos muchas influencias que vienen de varios países que influyen nuestra política internacional. No todos los países todo el tiempo tienen la misma opinión en cuanto a ciertas posiciones. ¿Ya han logrado resolver sus contradicciones en la Unión Africana? ¿El continente africano? Sí. Claro que no, todavía no. Tenemos muchas dificultades, pero como no hay país en el mundo que no tenga problemas. Así que lógicamente no hay país en el continente africano que no tenga problemas. Y lo importante es buscar maneras de resolver esos problemas. ¿Cómo es que resolvemos esos problemas? ¿Cuánto tiempo nos lleva? Y los problemas que tenemos, ¿cómo es que influyen no solamente el país, pero también los países vecinos? Así que esas son las cosas que hay que discutir. Por eso si hay un país que toma una cierta posición, la región tiene que ver cómo es que esa decisión afecta a la región y las otras subregiones del continente africano. Seguimos hablando con la embajadora de la República de Sudáfrica, Taninga Shopelini, y más adelante un poco de su vida personal, porque también escribe poesías y es cercana a la literatura. Ya regresamos. Usted está viendo Embajadas y Embajadores. Cuando se necesita ayuda, se consulta a un amigo. Por eso, a la hora de pintar, lo mejor es consultar a un experto de la tienda del pintor. Él le ayudará en la mejor combinación para cada ambiente, el mejor tipo de pintura y mucho más. Respuesta definitiva. En la tienda del pintor hay mucho más para usted. Tu CD Collection, tu mejor regalo. Adele, Whitney Houston, Aerosmith, Soda Stereo, Shakira, Melendi, Mecano, Gypsy King, Ray Connick, Simone. Tu CD Collection. Habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal.